Tengo mucha hambre. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría miedo de pedir lo que es mío. No hablo de lujos, ni de caprichos, ni de favores. Hablo de mi propia jubilación. El dinero que trabajé durante décadas para ganar, el que debería garantizarme tranquilidad en la vejez, hoy no pasa por mis manos. Lo administra mi hija. Y lo que al principio parecía ayuda, con el tiempo se convirtió en una forma de control que me fue quitando algo más que dinero, me fue quitando dignidad. Cuando me jubilé acepté que ella se encargara de todo. Me dijo que era por mi bien, que yo ya no tenía fuerzas para preocuparme por cuentas, pagos, trámites. Yo confié. Porque es mi hija. Porque una madre no imagina que su propio hijo pueda usar esa confianza en su contra. Al principio no noté nada extraño. Siempre había una explicación para todo. Este mes estuvo difícil, los precios subieron, ya te compré lo que necesitabas. Yo asentía agradecida sin cuestionar. Pero poco a poco empecé a sentir que algo no cerraba. El dinero nunca alcanzaba, pero las bolsas de compras llegaban llenas, para ella. Ropa nueva, zapatos, perfumes, cosas que yo miraba de lejos en silencio. Mientras tanto, mi comida se volvía cada vez más simple. A veces insuficiente. Aprendí a estirar lo poco que tenía. A comer menos para no molestar. A decir que no tenía hambre cuando en realidad el estómago me dolía de vacío. Lo más duro no era la falta, sino la humillación silenciosa. Vestía siempre la misma ropa. Prendas gastadas, descoloridas, que ya no protegían del frío ni me hacían sentir presentable. Salir a la calle se volvió incómodo. Evitaba espejos. Evitaba visitas. Evitaba miradas. Porque una empieza a sentir vergüenza de existir cuando depende de alguien que no te respeta. Y esa vergüenza es un peso que no se ve, pero se siente todos los días. Nunca le reclamé de frente. No porque no tuviera motivos, sino porque tenía miedo. Miedo de que se enojara. Miedo de que me dejara sin nada. Miedo de perder incluso ese poco control que todavía creía tener. Me repetía que era mejor callar, que no valía la pena el conflicto, que quizá yo estaba exagerando. Esa es la trampa más cruel, convencerte de que no mereces ni siquiera preguntar. Había días en los que contaba monedas para comprar pan mientras ella hablaba por teléfono planeando salidas, viajes, compras. Yo escuchaba desde la otra habitación, con una mezcla de incredulidad y tristeza. Pensaba en los años que trabajé, en las renuncias que hice por mis hijos, en todo lo que di sin medir. Y me preguntaba en qué momento me convertí en una carga. En alguien a quien se le administra la vida como si fuera una incapaz. No pasaba hambre todos los días, pero pasaba necesidad todos los días. Necesidad de respeto. De ser tenida en cuenta. De poder decidir al menos qué comer, qué vestir, cómo vivir. Mi jubilación no era un regalo. Era un derecho. Tengo mucha hambre. Y aún así, tenía que justificar cada pedido pequeño, cada necesidad básica, como si estuviera pidiendo limosna. Ese fue el comienzo de mi silencio más doloroso. Un silencio lleno de revolta, de preguntas que no me atrevía a hacer, de noches en las que me acostaba pensando cómo había llegado hasta allí. No sabía todavía que esa injusticia iba a crecer. Que el control se volvería más evidente. Que la falta ya no sería solo material, sino emocional. Pero en ese momento ya sentía algo claro, aunque no supiera nombrarlo, estaba siendo despojada de mi propia vida, poco a poco, por la persona que se suponía debía cuidarme. Con el tiempo, dejé de engañarme. Ya no podía fingir que todo era un mal momento o un simple desorden financiero. La situación se repetía demasiado como para ser casual. Mi jubilación entraba cada mes puntual, pero mi vida seguía estancada en la carencia. Yo no sabía exactamente cuánto cobraba ni en qué se gastaba. Cuando preguntaba, las respuestas eran vagas, rápidas, siempre acompañadas de un suspiro de fastidio, como si mi curiosidad fuera una molestia innecesaria. Empecé a notar detalles que antes había ignorado. El refrigerador medio vacío. Las comidas cada vez más simples, menos nutritivas. Pan duro, arroz, algo de sopa aguada. Decía que me gustaba así, que no necesitaba más. Pero la verdad era otra, no me atrevía a pedir. Cada pedido parecía un favor. Cada necesidad, una exageración.
Y poco a poco fui aprendiendo a desaparecer dentro de mi propia casa. Ella salía arreglada, perfumada, con ropa nueva. Yo la veía pasar frente a mí como si viviéramos en realidades distintas. A veces regresaba con bolsas de compras y me decía que no había encontrado nada para mí. O que otro día veríamos lo de mis zapatos, lo de mi abrigo, lo de mis medicinas. Ese otro día nunca llegaba. Mis zapatos se abrían en la punta. Mi abrigo ya no abrigaba. Pero seguía esperando como si la espera fuera parte del castigo. Había momentos en que me animaba a decir algo. Con cuidado, con voz baja. Le preguntaba si ese mes podía comprarme algo de ropa, o mejorar un poco la comida. Su reacción nunca era violenta, pero sí hiriente. Me miraba como si yo fuera ingrata. Como si no entendiera el esfuerzo que ella hacía por mí. Me recordaba que me daba techo, que me cuidaba, que yo no sabía manejar dinero. Y yo me callaba. Porque discutir con tu propia hija es una derrota que duele más que el hambre. Empecé a sentir vergüenza de mi propia condición. No invitaba a nadie a casa. No salía casi. Me sentía sucia, descuidada, vieja antes de tiempo. La falta no era solo material, era emocional. Me sentía invisible. Como si ya no tuviera derecho a opinar sobre mi propia vida. Y lo más triste es que nadie veía nada raro desde afuera. Qué buena hija, decían. Cómo se ocupa de su madre. Yo asentía con una sonrisa que no me pertenecía. Las noches eran las peores. Tengo mucha Me acostaba hambre. con el estómago vacío y la cabeza llena de pensamientos. Recordaba mis años de trabajo, mis manos cansadas, mis sacrificios. Pensaba en todo lo que hice por mis hijos sin esperar nada a cambio. Nunca imaginé que en mi vejez tendría que mendigar lo básico. Nunca imaginé que la dependencia podía ser tan humillante cuando viene acompañada de indiferencia. A veces pensaba en hablar con alguien, en pedir ayuda. Pero el miedo volvía a imponerse. ¿Y si se enoja? ¿Y si me deja sin nada? ¿Y si me dice que me vaya? No tenía a dónde ir. No tenía control sobre mi dinero. Mi silencio era una forma de supervivencia. Una resignación forzada que me carcomía por dentro, pero que me permitía seguir existiendo. Este bloque fue el momento en que entendí algo fundamental, ya no se trataba solo de descuido. Era abuso. Un abuso silencioso disfrazado de ayuda, de responsabilidad, de amor filial. Y reconocerlo fue doloroso porque implicaba aceptar que mi propia hija me estaba negando derechos básicos. Pero esa verdad, una vez vista, ya no podía ignorarse. Y aunque todavía no sabía qué hacer con ella, la semilla de la rebelión silenciosa ya estaba plantada. La falta empezó a dejar marcas en mi cuerpo. No fueron de un día para otro, sino lentamente, como todo lo que se instala cuando nadie quiere ver. Me cansaba con facilidad. Mareos leves pero constantes. El médico hablaba de alimentación, de cuidados, de abrigo adecuado. Yo asentía en silencio sin saber cómo explicarle que no dependía de mí. Que mi jubilación existía, pero no estaba en mis manos. Que pedir algo tan simple como comer mejor o comprar una prenda decente se había convertido en un acto de valentía que ya no tenía fuerzas para intentar todos los días. Hubo un invierno especialmente duro. El frío se metía por las ventanas y también por mis huesos. Usaba 2 suéteres viejos, uno encima del otro, tratando de engañar al cuerpo. Mi hija decía que exageraba, que no hacía tanto frío, que no valía la pena gastar en un abrigo nuevo. Yo temblaba en silencio. No por el frío solamente, sino por la certeza de que mi bienestar no era prioridad para ella. Esa certeza duele más que cualquier carencia material. Empecé a evitar mirarme al espejo. La ropa colgaba mal, el rostro se veía apagado, los ojos cansados. Me sentía descuidada, pero no por abandono propio, sino por imposibilidad. La dignidad también se viste y la mía estaba siendo despojada día a día. Salir a la calle era exponerse a miradas que yo misma interpretaba como juicio. Tal vez nadie miraba realmente, pero cuando una se siente humillada, el mundo entero parece observar. Hubo una escena que todavía me quema por dentro. Un día, una vecina me ofreció ropa que ya no usaba. Lo hizo con buena intención, pero yo sentí una vergüenza profunda.
Acepté con una sonrisa agradecida y volví a casa con una bolsa que pesaba más por lo que significaba que por lo que contenía. Mi hija la vio y no dijo nada. Ni una pregunta. Ni una explicación. Ese Tengo silencio mucha confirmó todo lo hambre. que yo temía, ella sabía. Y no le importaba. La comida siguió siendo escasa. Aprendí a cocinar lo mínimo, a estirar lo poco que había. A veces me saltaba una comida para que alcanzara. Otras veces decía que ya había comido cuando no era verdad. Mentir se volvió una forma de proteger lo poco de orgullo que me quedaba. Porque reconocer la necesidad frente a quien la provoca es una doble humillación. Mi salud empeoraba y con ella, el miedo. Miedo a enfermar de verdad. Miedo a necesitar más. Miedo a depender aún más de alguien que ya me negaba lo básico. Pensaba en qué pasaría si no pudiera levantarme sola, si necesitara medicación constante, si el cuerpo me fallaba del todo. Esa idea me robaba el sueño. Porque ya sabía que en ese escenario, mi voz valdría todavía menos. Aún así, seguía callando. No por cobardía, sino por estrategia. El silencio era el único escudo que tenía. Pero también empezaba a entender que ese escudo me estaba asfixiando. Que cada día de silencio reforzaba la idea de que lo que me pasaba era normal. Y no lo era. Ninguna madre debería pasar hambre mientras su jubilación se gasta en cosas superfluas. Ninguna mujer debería sentir vergüenza de vestir ropa gastada mientras otros deciden por ella. Este bloque fue el momento en que el cuerpo empezó a gritar lo que la boca no se atrevía a decir. La injusticia ya no era solo una sensación, era una realidad visible, medible, dolorosa. Y aunque todavía no sabía cómo romper ese ciclo, algo dentro de mí empezó a endurecerse. No con rabia explosiva, sino con una determinación silenciosa que crecía despacio. Porque entendí que seguir callando podía costarme mucho más que un conflicto. Podía costarme la vida que todavía me quedaba. El estallido no fue un grito. No fue una discusión. Fue algo mucho más silencioso y definitivo. Ocurrió un día común, de esos que no prometen nada. Yo estaba sentada en la cocina, contando las pocas monedas que tenía para comprar pan, cuando escuché a mi hija hablar por teléfono. Reía. Planeaba una compra grande, algo innecesario, algo caro. Decía que se lo merecía. Esa frase me atravesó como un golpe seco. Porque yo también me lo merecía. Merecía comer bien. Merecía vestirme con dignidad. Merecía decidir sobre mi propia vida. En ese momento entendí que no era descuido ni torpeza. Era elección. Ella elegía gastar en sí misma mientras yo aprendía a conformarme con migajas. Y esa comprensión fue dolorosa, pero también esclarecedora. Me quedé sentada, escuchando sin moverme. Sentí la revolta subir despacio, sin rabia descontrolada, sin lágrimas. Era una indignación fría, lúcida, que me permitió ver todo con claridad por primera vez. Esa noche casi no dormí. Pensé en todas las veces que me había callado para no incomodar. En cada excusa que había aceptado. En cada necesidad que había minimizado. Me di Tengo cuenta de que mucha había hambre. confundido paciencia con resignación. Amor con miedo. Y entendí algo fundamental, el silencio que me protegía también me estaba destruyendo. Si no hacía algo, nadie lo haría por mí. Al día siguiente me miré al espejo con una atención distinta. Vi a una mujer cansada, sí, pero no vencida. Vi a alguien que había trabajado toda su vida y que ahora estaba siendo tratada como una incapaz. Me vestí con la ropa que tenía, gastada, pero limpia, y sentí una vergüenza nueva, distinta. Ya no era vergüenza por existir. Era vergüenza por permitir que esto continuara. No la enfrenté de inmediato. Sabía que hacerlo sin preparación podía dejarme en una situación peor. Pero empecé a observar. A escuchar con atención. A preguntar con más firmeza, aunque por dentro temblara. Quise saber cuánto cobraba realmente, en qué se gastaba. Sus respuestas se volvieron más cortas, más irritadas. Eso confirmó mis sospechas. Cuando alguien se enoja ante una pregunta legítima, es porque tiene algo que ocultar. La revolta silenciosa empezó a tomar forma de decisión. No sabía todavía cómo ni cuándo, pero ya no estaba dispuesta a seguir siendo invisible.
Empecé a guardar pequeños papeles, comprobantes, cualquier cosa que pudiera servirme. Empecé a pensar en personas a las que podría acudir, aunque el miedo siguiera allí. Porque el miedo no desaparece cuando una decide cambiar. Solo deja de mandar. Este bloque marca el cierre de una etapa, la del silencio absoluto. A partir de aquí, ya no se trata solo de soportar, sino de recuperar lo que me pertenece. Mi jubilación. Mi dignidad. Mi derecho a vivir sin hambre ni humillación. No sabía aún cuál sería el precio de romper el silencio, pero entendí que seguir callando era mucho más caro. Decidir agir now me trouxe paz inmediata. Trouxe medo. Medo diferente, maíz consciente, maíz real. Now era maíz o medo difuso de incomodar, más o medo concreto das consecuencias. Dependía dela para tudo. Para o teto, para a comida, para o acceso ao dineiro que era meu. Cualquier paso en falso podería me deixar aínda máis vulnerável. E mesmo así, algo dentro de min já non aceitaba voltar atrás. Comecei pelo que parecía máis simples, facer perguntas directas. Perguntas que eu sempre evitei por vergona ou recello. Cuanto exactamente eu recebía de aposentadoria? Cuanto ficaba para despesas da casa? Cuanto era gasto comigo? No inicio, ela respondía con impaciencia, como quen fala como unha crianca insistente. Dicía que eu non precisaba me preocupar, que ela cuidaba de tudo. Mas agora eu non asentía en silencio. Eu insistía. E esa insistencia mudou o clima da casa. Ela comecou a se irritar con facilidade. Pequeñas preguntas viraban discusoes veladas. Non había gritos, mas había tensao. Ela dicía que eu estaba desconfiando demais, que estaba sendo ingrata. Usaba palabras que me ferían, mas que agora eu reconecía como unha tentativa de me facer recuar. Por anos, iso tería funcionado. Agora, non máis. Porque a verdade já tinha sido vista, e depois diso non a como fingir. Pasei a observar aínda máis. Notei que cando eu falaba de contas ou de dineiro, ela desviaba o asunto. Mudaba de tema, saía de perto, ou dicía que estaba ocupada. Comecei a ligar eses comportamentos ás sacolas de compras, ás entregas frecuentes, aos objetos novos que surgían na casa. A discrepancia era gritante. E cada vez que eu percebía iso, a revolta silenciosa se tornaba máis firme, menos emocional e máis racional. Mina saúde continuaba frágil, mas agora había algo diferente, unha lucidez que me mantina de pé. E eu estaba lutando por conforto. Estaba lutando por sobrevivencia. E iso muda tudo. Comecei a anotar datas, valores aproximados, comentarios. Non sabía aínda para que serviría, mas sentía que precisaba registrar. Era unha forma de non enluquecer, de non permitir que mina percepca o fose apagada de novo. Houve día en que ela chegou en casa animada, falando de unha compra grande que tiña feito para si mesma. Eu a ouviate o fime con a voz calma, perguntei se naquele mes habería dineiro para eu comprar roupas novas. A reacao foi inmediata. Seu rosto mudou. Dise que eu estaba exagerando, que minas roupas estaban boas, que eu non precisaba de máis nada. Algo dentro de min se quebrou definitivamente naquele instante. Non de dor, mas de ilusao. Entendí que, para ela, minas necesidades eran sempre secundarias. E aceitar iso en silencio sería consentir. Pela primeira vez, non pedí desculpas. Non baixei a cabeza. Apenas dise que precisaba conversar seriamente sobre mina aposentadoria. Ela me olou surpresa, quase ofendida. Tal vez nunca tivese imaginado que eu chegaría a ese punto. E ese espanto foi a confirmacao de que meu silencio sempre foi parte do problema. Este bloco marca o inicio da virada práctica da historia. Aínda non a justica, nem solucao. Mas a algo fundamental, a narradora deixa de ser apenas vítima pasiva e comeca a se reconocer como alguén con direitos. O medo aínda existe. A dependencia aínda pesa. Mas a obediencia cega comeca a ruir. E cuando iso acontece, nada permanece exactamente igual. Después de aquella conversación, la casa dejó de sentirse como un refugio. No hubo gritos ni amenazas explícitas, pero el ambiente se volvió más pesado, más cortante. Mi hija empezó a tratarme con una frialdad que antes no mostraba.
Ya no disimulaba el fastidio cuando yo preguntaba algo. Sus respuestas eran breves, impacientes, como si yo hubiera cruzado una línea invisible que, según ella, no me correspondía cruzar. Y en ese cambio entendí algo importante: mi silencio siempre había sido su comodidad. Empezó a recordarme de manera indirecta todo lo que hacía por mí. El techo, la Tengo comida, mucha la organización hambre. de la casa. Como si mi jubilación no existiera. Como si yo no hubiera aportado nada a lo largo de mi vida. Esas frases no eran nuevas, pero ahora tenían un tono distinto, más duro. No buscaban tranquilizarme, buscaban hacerme sentir en deuda. Y durante años esa estrategia había funcionado. Ahora, aunque dolía, ya no me paralizaba del todo. Hubo un día en que me atreví a decir algo que jamás había dicho: que tenía derecho a manejar mi propio dinero. Lo dije sin elevar la voz, casi con cuidado. Su reacción fue inmediata. Me miró con incredulidad y luego con enojo. Dijo que yo no entendía nada, que era peligrosa para mí misma, que sin ella estaría perdida. Esas palabras me atravesaron, porque tocaban uno de mis miedos más profundos: quedarme sola. Pero también revelaron algo más oscuro: necesitaba que yo me sintiera incapaz para justificar su control. A partir de ahí, empezó a restringir pequeñas cosas. No de forma evidente, sino sutil. Demoras para comprar alimentos. Comentarios sobre gastos innecesarios. Una vigilancia constante sobre lo que yo hacía o pedía. Cada gesto parecía diseñado para recordarme quién mandaba. Y sin embargo, lejos de hacerme retroceder, eso fortalecía mi convicción. Porque cuando alguien reacciona así ante una pregunta justa, confirma que hay algo profundamente mal. Mi cuerpo seguía resentido. El estrés se manifestaba en dolores, en insomnio, en una sensación constante de alerta. Pero mi mente estaba más clara que nunca. Empecé a pensar en opciones que antes descartaba de inmediato. ¿Y si hablaba con un asistente social? ¿Y si consultaba en alguna oficina pública? Pensar en eso me daba miedo, pero también me devolvía una sensación que había perdido: la de tener alternativas. Una tarde, mientras ella no estaba, revisé algunos papeles viejos. Encontré documentos de mi jubilación, cartas, comprobantes. No entendía todo, pero reconocía cifras, fechas. Ver esos papeles fue como mirar una parte de mí que había sido escondida. Ese dinero existía. Era real. Y había sido desviado durante demasiado tiempo sin mi consentimiento. No era una discusión familiar. Era una injusticia concreta. Esa noche casi no hablamos. El silencio entre nosotras era tenso, cargado. Pero ya no era un silencio de sumisión. Era un silencio de espera. Yo sabía que algo tendría que pasar. Que la situación no podía seguir así sin un desenlace. Y aunque el miedo seguía allí, también estaba la certeza de que ya no podía volver atrás. Había nombrado el problema. Había reconocido el abuso. Y una vez que eso ocurre, el silencio deja de ser refugio y se convierte en cárcel. Este bloque marca el momento en que la narradora comprende que la resistencia tiene consecuencias. Que defender la propia dignidad implica enfrentar reacciones duras, incluso de quien debería protegerte. Pero también deja claro algo fundamental: el control se sostiene Tengo solo mientras mucha la otra hambre. parte acepta sentirse incapaz. Y yo ya no estaba dispuesta a aceptar eso. Hubo un día en que entendí que la situación ya no era solo injusta, sino peligrosa. No fue por una discusión, ni por una frase dura. Fue por el cuerpo. Me levanté mareada, con una debilidad que no pude disimular. El estómago vacío, las manos frías, la cabeza pesada. Me senté en la cama y pensé por primera vez con claridad absoluta, que si algo me pasaba allí, nadie respondería por mí. Dependía de alguien que no me veía como prioridad. Y esa dependencia podía costarme la vida. Ese pensamiento fue aterrador, pero también revelador. Porque me obligó a mirar la realidad sin adornos. Yo no estaba siendo cuidada, estaba siendo administrada. Mi jubilación no garantizaba mi bienestar. Garantizaba la comodidad de otra persona. Y mientras yo temía romper el vínculo por miedo a quedarme sola, estaba aceptando una soledad aún peor, la de no importar. Empecé a pensar seriamente en pedir ayuda. No como una amenaza, no como venganza, sino como supervivencia.
Recordé comentarios de vecinas, de gente que hablaba de oficinas públicas, de lugares donde los adultos mayores podían orientarse. Nunca había prestado atención a eso. Siempre pensé que esos recursos eran para otros, para casos graves. Ahora entendía que el mío lo era. Solo que había aprendido a minimizarlo. El miedo seguía allí. ¿Qué pasaría si ella se enteraba? ¿Si me echaba? ¿Si me dejaba sin nada? Esos pensamientos me paralizaban durante horas. Pero algo había cambiado, ya no eran suficientes para hacerme desistir. Porque ahora sabía que quedarme callada no me protegía. Solo prolongaba el daño. Y esa conciencia me daba una valentía nueva, una valentía cansada, pero firme. Una tarde, mientras ella estaba fuera, tomé una decisión pequeña, casi invisible. Salí de casa y caminé unas cuadras hasta un centro comunitario del barrio. El trayecto fue corto, pero me temblaban las piernas. Sentía que estaba haciendo algo prohibido, como si pedir información fuera una traición. Cuando entré, nadie me juzgó. Nadie me apuró. Me ofrecieron una silla, un vaso de agua, y me escucharon. Esa simple escucha me desarmó por dentro. No conté todo. Aún no. Pero dije lo suficiente. Hablé de mi jubilación, de la falta, de la dependencia. Me dijeron que tenía derechos. Que nadie podía disponer de mi dinero sin mi consentimiento. Que había formas de recuperar el control. Escuchar eso fue como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. No porque todo se resolviera de inmediato, sino porque por primera vez alguien confirmaba que lo que me pasaba no era normal ni aceptable. Volví a casa distinta. Más asustada tal vez, pero también más consciente. Sabía que a partir de ese momento, nada sería igual. Había cruzado una línea invisible. Ya no podía fingir ignorancia. Ya no podía Tengo convencerme de mucha que hambre. exageraba. La ayuda externa ya no era una amenaza abstracta, era una posibilidad real. Y eso cambiaba el equilibrio de poder de una forma que mi hija aún no percibía. Esa noche, al verla llegar, sentí una mezcla de culpa y determinación. La miré y pensé en la niña que una vez fue, en todo lo que le di, en todo lo que esperaba de ella. Y también pensé en mí. En la mujer que seguía viva, que aún tenía derecho a decidir cómo quería vivir sus últimos años. Romper el silencio no significaba dejar de ser madre. Significaba dejar de ser invisible. Este bloque marca o puntos en retorno. A narradora Hanao está apenas resistindo, está se movendo. Ainda con medo, ainda con culpa, mas como uma consciencia que não pode ser desfeita. A partir daqui a historia camina para o confronto inevitável, onde o controle será questionado abertamente e as consecuencias emocionais e prácticas comecará a se revelar con toda a forca. El enfrentamiento no fue planeado. No hubo un discurso preparado ni una escena dramática. Ocurrió una tarde cualquiera, cuando ella volvió a casa visiblemente irritada. Algo en su forma de cerrar la puerta, en su manera de dejar las llaves, me indicó que estaba de mal humor. Yo estaba sentada en la mesa, con algunos papeles delante de mí. No los escondí. Por primera vez, no sentí la necesidad de hacerlo. Me preguntó qué hacía. Le dije con la voz firme pero baja, que necesitaba entender mejor mi jubilación. Que había hablado con gente que me explicó mis derechos. La palabra derechos cambió su expresión de inmediato. Su rostro se endureció. Me acusó de desconfiar, de exagerar, de dejarme influenciar por extraños. Dijo que todo lo hacía por mí, que sin ella yo no sabría ni por dónde empezar. Escuché todo sin interrumpirla. Antes, esas palabras me habrían hecho retroceder. Esta vez, no. Cuando terminó, le dije algo que nunca me había permitido decir, que no quería que administrara más mi dinero sin consultarme. Que necesitaba comer mejor. Vestirme mejor. Decidir. No levanté la voz. No lloré. Hablé despacio como quien sabe que cada palabra tiene un peso definitivo. Ella respondió con enojo. Dijo que si no me gustaba, podía arreglármela sola. Esa frase cayó como una amenaza velada. Y yo la entendí perfectamente. Sentí miedo, sí. Un miedo frío que me recorrió el cuerpo. Pensé en el techo, en la comida, en la fragilidad de mi situación.
Pero también sentí algo nuevo, una calma extraña. Porque esa amenaza confirmaba lo que yo ya sabía. Que el cuidado que me ofrecía estaba condicionado a mi obediencia. Y aceptar eso ya no era una opción. La discusión no se extendió mucho más. Terminó con un silencio tenso cargado de cosas no dichas. Esa noche casi no dormí. Pensaba en la posibilidad real de quedarme sin casa, sin apoyo. Pero también pensaba en la alternativa, seguir viviendo como hasta ahora, sin control sobre mi vida, sin dignidad. Entre esas dos opciones, por primera vez, la elección no me pareció tan clara como antes. Porque vivir así también era una forma de perderlo todo. Al día siguiente noté pequeños cambios. La comida era aún más escasa. El ambiente más frío. No hacía falta que me dijera nada. El mensaje era claro. Y aún así, no retrocedí. Sabía que ese endurecimiento era una reacción. Una forma de presionarme para que desistiera. Y también sabía que si lo hacía, todo volvería a ser como antes, o peor. Volví al centro comunitario. Esta vez conté más. Hablé del control, de las amenazas veladas, de la dependencia. Me explicaron opciones concretas. No eran soluciones mágicas, pero eran reales. Cambiar la administración de mi jubilación. Solicitar ayuda. Protegerme. Escuchar eso me dio fuerza, pero también me llenó de tristeza. Porque ninguna madre imagina tener que protegerse de su propia hija. Ese fue el momento en que entendí que la máscara de la buena hija empezaba a caer. No porque ella fuera un monstruo, sino porque el control la había llevado a justificar lo injustificable. Y yo ya no estaba dispuesta a sostener esa ficción con mi silencio. El precio de hablar era alto. Pero el precio de callar era más alto aún. Este bloque marca el punto en que el conflicto deja de ser interno y se vuelve abierto. La narradora ya no solo reconoce el abuso, sino que lo enfrenta. A partir de aquí, las consecuencias serán inevitables. Habrá pérdidas, culpas, rupturas. Pero también se abre la posibilidad de recuperar algo que parecía perdido para siempre, el derecho a vivir con dignidad. Tomar a decisao nao me fez sentir corajosa. Fezme sentir exposta. Vulnerable de un jeito que nunca había experimentado antes. Porque, desta vez, nao había retorno fácil. Iu sabía que a partir daquele momento, mina fila entendería que Iu nao estaba apenas reclamando. Iu estaba mudando a estrutura que LHE daba poder sobre min. E quem se beneficia do control e raramente aceita perdelo en silencio. Voltei ao centro comunitario pela terceira vez. Levei os documentos que Tina conseguido reunir, mesmo incompletos. Contei tudo con máis clareza sen suavizar. Falei da comida, das roupas, do medo, das ameacas veladas. Cada palabra dita en voz alta parecía retirar o peso do meu peito e ao mesmo tempo, acrescentar outro, o da realidade nua, sen desculpas posíveis. Dixeranme que era posíbel solicitar a mudanza da administracao da mina aposentadoria. Que nao sería rápido, mas era viável. Que iu tina direito a iso. Direito. Esa palabra aínda soaba estrana nos meus ouvidos. Asinei algúns papéis con a mao trémula. Nao sabía exactamente como sería o proceso, mas sabía que Jatina ido longe demais para recuar. Ao sair dali, senteime en mueme banco da praca e chorei. Nao de alivio, mas de luto. Luto pela relacao que iu gostaría de ter tido con mina fila. Pela belice que imaginei, tranquila, respeitada. Pela necesidade de me proteger de que miu mesma gerei. Cuando cheguei en casa, ela percebeu inmediatamente que algo había mudado. Nao perguntei como sabía. Tal vez fose o meu olar. Tal vez fose o silencio firme que iu carregaba. Ela me questionou, exigiu explicacoes. Nao entrei en detalls. Dise apenas que estaba buscando recuperar o controle da mina aposentadoria. A reacao foi dura. Dise que iu estaba sendo ingrata, que estaba envergonando a familia, que estaba exagerando problemas que nao existían. Cada acusacao vina carregada de culpa, como se iu fose a responsável por destruir algo que ela mesma había corroído. Houve un momento en que pensei que ela fose me mandar embora. Meu coracao disparou. Olei ao redor para a casa, para os poucos objetos que me pertencían.
Pensei no frío, na fome, no desconocido. Mas algo surpreendente aconteceu dentro de min, o medo nao me paralizou. Ele estaba lá intenso, mas nao me fez pedir desculpas. Nao me fez recuar. Pela primeira vez, fiquei en silencio nao por submisao, mas por decisao. Os días seguintes foran difícis. A convivencia se tornou quase insuportável. Ela falaba pouco, mas cada gesto era carregado de resentimento. E eu sentía o risco real de ser colocada para fora, de perder o pouco que aínda tina. Mas tamén sentía algo que nunca había sentido naquela casa, autonomía interior. Mesmo sen saber como tudo terminaría, e Janao era a mesma muller que contaba moedas en silencio. O proceso avancaba lentamente e cada día de espera era unha proba de resistencia. Había noites en que eu me perguntaba se tina feito a coisa certa. Se nao teria sido melor continuar calada, suportar máis o pouco. Mas entao lembraba do frío, da fome, da humilacao cotidiana. E entendía que aquela vida nao era sustentável. Que resistir nao era viver. Este bloco encerra a parte 02 como a historia en seu ponto máis tenso. A decisao foi tomada. O risco é real. O vínculo está profundamente abalado. A narradora aínda nao sabe se vencerá, se perderá a casa, se ficará socina. Mas unha coisa xa é certa, ela recuperou algo que parecía perdido, a consciencia de que súa vida e súa aposentadoría LHE pertencen. El tiempo empezó a moverse de otra forma. Ya no corría rápido ni se arrastraba como antes. Cada día parecía suspendido en una espera tensa, como si la vida misma estuviera observando qué haríamos a continuación. Yo seguía viviendo en la misma casa, pero nada era igual. La convivencia con mi hija se había vuelto distante, casi hostil. No discutíamos. No hacía falta. El silencio entre nosotras estaba cargado de reproches, de miedos y de una verdad que ya no podía deshacerse. Ella evitaba mirarme. Cuando lo hacía, sus ojos no mostraban culpa, sino molestia. Como si yo le hubiera quitado algo que le pertenecía. Y esa reacción me dolía profundamente porque confirmaba lo que eu custaba a aceitar. Mina aposentadoría nunca foi vista como direito meu, mas como recurso disponível para ela. Entender iso foi como perder unha ilusa o que eu aínda tentaba preservar. Os días seguintes foran marcados por pequeñas retaliacoes. A comida continuaba escasa. O clima da casa, gelado. Comentarios indirectos sobre ingratidao, sobre máis que nao sabem reconocer sacrificios dos filos. Eu escutaba tudo en silencio. Nao por medo, mas por cansaco. Janao precisaba ríbate cada frase. Sabía que a justica que eu buscaba nao viria de debate doméstico, mas de proceso que estaba en mandamento, lento e incerto. Houve momento en que pensei que ela pudese recuar, tentar conversar de verdade. Mas iso nao aconteceu. En vez diso, ela se fechou aínda máis. En ese fechamento, algo curioso comecou a acontecer comigo, e eu me sentía menos culpada. A distancia emocional, embora dolorosa, me protegía. Janao precisaba explicar minas necesidades, nem justificar mina existencia. E eu tina feito o que podía. Agora, o resto nao dependía só de min. Mina saúde comecou a mostrar saíneis discretos de melora. Nao porque as condico estivesen mudado drásticamente, mas porque a angustia constante había diminuído. Dormía pouco melor. Respiraba con menos peso no peito. Pequeñas mudancas que me mostraban o cuanto o silencio imposto había me adoecido ao longo dos anos. Percebí que a injustica nao se manifesta apenas na falta material, mas tamén no desgaste invisível que corroi a vontade de viver. Continuei frecuentando o centro comunitario. La Iunao era incómodo. Era vida. Orientada. Tratada como alguén que importa. Iso por si só ja era unha forma de reparacao. Aprendí que moitas mulleres, moitas máis, viven situacoes parecidas. Que o abuso financeiro na velice é máis común do que se imagina, especialmente cando ven disfarcado de cuidado. Ouvir esas historias me deu forca, mas tamén tristeza. Nao era caso isolado. Era padrao silencioso. En casa, eu aguardaba. Cada carta, cada ligacao, facía meu coracao acelerar.
O proceso avancaba lentamente como todo que envolve direitos de quen janao e prioridade social. Había días en que a esperanza parecía frágil demais. Outros en que eu me sentía estranamente en paz. Porque independentemente do resultado, eu já había rompido coma idea de que precisaba aceitar tudo calada. Este bloco marca o inicio de unha nova fase, a do tempo como juiz. Nao a confrontos explosivos nen vitorias inmediatas. A espera, desgaste e observacao. A narradora janao está apenas lutando contra a fila, mas contra unha estrutura que permite que idosos se jame explorados en silencio. En ese proceso, algo fundamental comeza a se consolidar, mesmo sen garantías, a dignidade Tengo recuperada mucha nao hambre. pode máis ser retirada. La primera respuesta llegó de forma discreta, casi burocrática, pero para mí fue un terremoto. Una carta. Un sobreoficial con mi nombre completo, escrito con una seriedad que imponía respeto. Lo abrí con cuidado como si temiera que al leerlo todo se desmoronara. No traía una solución inmediata, pero sí algo que durante mucho tiempo me fue negado: reconocimiento. Reconocimiento de que mi situación existía, de que mi reclamo era válido, de que había un proceso en curso para revisar la administración de mi jubilación. Guardé la carta como si fuera un objeto frágil. No se la mostré a mi hija. No todavía. Necesitaba entender primero qué significaba para mí. Esa hoja no me devolvía el dinero de un día para otro, pero me devolvía algo más profundo, la sensación de que ya no estaba sola frente a la injusticia. Y eso, después de tantos años de silencio, era inmenso. La tensión en casa aumentó. Ella percibía el cambio aunque yo no dijera nada. Notaba mi calma contenida, mi forma distinta de moverme, de hablar. Ya no pedía permiso para todo. Ya no explicaba cada gesto. Esa transformación la irritaba más que cualquier reclamo directo. Empezó a lanzar comentarios hirientes disfrazados de preocupación. Decía que me veía cambiada, que estaba rara, que alguien me estaba llenando la cabeza. Yo escuchaba y no respondía. Porque sabía que discutir solo alimentaría su necesidad de control. Un día me enfrentó de manera más directa. Me preguntó si había hablado con gente de afuera. No negué. Le dije que sí, que había pedido orientación. Su reacción fue dura. Dijo que estaba exagerando, que la estaba traicionando, que no entendía cómo una madre podía hacerle eso a su propia hija. Esa acusación me dolió profundamente, pero también me reveló algo esencial. Para ella, yo debía seguir sacrificándome para que todo siguiera igual. Y yo ya no podía. Le respondí con una frase simple que había repetido muchas veces en silencio: solo quiero vivir con dignidad. No añadí nada más. Esa frase quedó flotando entre nosotras como algo irrebatible. Porque no atacaba. No culpaba. Nombraba una necesidad básica. Ella no supo qué decir. Se dio la vuelta y se fue. Ese gesto marcó una distancia definitiva. No habría vuelta atrás a la convivencia fingida. Los días siguientes estuvieron llenos de una quietud tensa. Yo seguía esperando noticias, sosteniendo la ansiedad con paciencia. Había momentos en que la culpa me visitaba, sobre todo al recordar su infancia, los años en que todo giraba alrededor de mis hijos. Me preguntaba si había fallado en algo, si de alguna manera había criado esta situación. Pero aprendí a no quedarme atrapada en esa pregunta. Porque responsabilizarme por el abuso era otra forma de silenciarme. Una tarde, mientras doblaba mi ropa gastada, pensé en lo que significaría recuperar el control de mi jubilación. No imaginaba lujos. Imaginaba comida suficiente. Tengo mucha hambre. Ropa que abrigara. La posibilidad de elegir. Pensé en lo poco que pedía y en lo mucho que me había sido negado. Esa claridad me sostuvo cuando el miedo volvía a aparecer. Este bloque marca un punto clave: el conflicto deja de ser solo interno y familiar, y se convierte en un proceso visible. Las palabras derechos y dignidad ya no son abstractas, empiezan a tomar forma. La relación madre-hija cruza un umbral del que no se vuelve igual. Y aunque el final aún es incierto, algo ya se ha transformado para siempre. La narradora se reconoce como sujeto de su propia vida, no como una carga administrada por otros. La espera se volvió más pesada a medida que el proceso avanzaba. Ya no era solo ansiedad, era una mezcla de esperanza cautelosa y temor constante.
Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba. Cada carta que llegaba me obligaba a respirar hondo antes de abrirla. Sabía que cualquier noticia, buena o mala, cambiaría mi vida de forma definitiva. Y en ese estado de alerta permanente entendí cuánto me había acostumbrado a vivir bajo presión sin darme cuenta. Mi hija, por su parte, empezó a mostrar una versión de sí misma que yo nunca había querido ver. No era violenta, pero era dura. Fría. Hablaba de mí como si yo fuera una responsabilidad incómoda, no su madre. Decía que todo lo que hacía era por obligación, que su vida estaba limitada por tener que cuidarme. Esas palabras me atravesaron con una tristeza profunda. Porque durante años yo había puesto mi vida en pausa por mis hijos sin sentirlo como una carga. Escuchar que yo lo era para ella fue una herida que no sangra, pero deja marca. Un día, en medio de una discusión breve pero intensa, dijo algo que terminó de romperme por dentro, que si yo recuperaba el control de mi jubilación, ella ya no tendría por qué hacerse cargo de mí. No lo dijo como una amenaza directa, sino como un hecho lógico. Esa frase dejó claro el tipo de vínculo que teníamos. No estaba basado en cuidado ni en respeto, sino en conveniencia. Y aceptar eso fue doloroso, pero también liberador. Porque ya no tenía que seguir fingiendo que todo podía arreglarse con paciencia. Esa noche lloré como no lo hacía desde hacía años. No solo por la posibilidad de quedarme sola, sino por el duelo de una relación que nunca fue lo que yo esperaba. Lloré por la hija que imaginé, por la vejez que soñé, por la familia que creí haber construido. Pero en medio de ese llanto apareció una pregunta nueva, incómoda y necesaria: ¿qué tipo de vida quiero para mí ahora, con lo que me queda? Empecé a pensar en alternativas reales. Lugares donde podría vivir con más tranquilidad. Programas de apoyo. Personas con quienes podría contar. No era un plan claro todavía, pero era un comienzo. Por primera vez, mi futuro no estaba completamente atado a la voluntad de mi hija. Esa idea me daba miedo, pero también me devolvía algo de control. El control que me había sido negado durante tanto tiempo. Cuando llegó la siguiente comunicación oficial, sentí que el mundo se detenía por unos segundos. No era la resolución final, pero era un paso firme. Me informaban que el cambio en la administración de mi jubilación estaba avanzando, que pronto habría una decisión definitiva. Leí esas líneas una y otra vez, tratando de creerlas. No eran promesas vacías. Eran hechos. Y esos hechos me obligaban a prepararme para un escenario nuevo, desconocido. La convivencia se volvió casi insostenible después de eso. Ella sabía que estaba perdiendo el control, y yo sabía que estaba recuperándolo. No había espacio para fingir normalidad. Cada una caminaba por la casa como si ya no compartiéramos el mismo lugar emocional. Y aunque esa distancia dolía, también me protegía. Ya no esperaba gestos de cariño que no llegarían. Ya no mendigaba atención. Había dejado de pedir permiso para existir. Este bloque marca el momento en que la narradora enfrenta la verdad más dura: recuperar la dignidad puede implicar perder vínculos tal como se conocían. No todas las luchas se ganan sin costos emocionales. Pero también deja claro algo fundamental: vivir sometida por miedo a la soledad no es vivir. Y aunque el camino que se abre es incierto, por primera vez no está completamente dominado por el silencio. La decisión definitiva llegó sin ceremonia. No hubo llamadas dramáticas ni reuniones solemnes. Llegó en forma de notificación clara, directa, escrita con un lenguaje que no dejaba margen para interpretaciones. Mi jubilación pasaría a ser administrada de otra manera. Yo tendría acceso. Yo decidiría. Leí esas líneas con una mezcla de alivio y vértigo. Alivio por sentir que por fin, algo se hacía justicia. Vértigo por todo lo que esa decisión implicaba a partir de ahora. Guardé el papel con cuidado y me senté en silencio. Pensé en el camino recorrido hasta allí, el hambre disimulada, la ropa gastada, el miedo constante a molestar. Pensé en cuántas veces dudé de mí misma, en cuántas veces acepté menos de lo que merecía por no romper la paz aparente. Esa paz, entendí entonces, nunca había sido real. Había sido una tregua injusta sostenida por mi silencio. Cuando mi hija se enteró, el cambio fue inmediato. No gritó. No lloró. Se cerró. Su actitud se volvió distante, casi fría. Hablaba lo mínimo necesario.
Evitaba cualquier conversación que pudiera tocar el tema. Era evidente que la pérdida de control la había afectado profundamente. Y aunque una parte de mí sentía tristeza por verla así, otra parte sabía que ese malestar no era mío para cargar. No era culpa mía que la verdad hubiera salido a la luz. Hubo una conversación final, breve pero reveladora. Me dijo que no entendía cómo había podido llegar tan lejos. Que yo había expuesto a la familia. Que las cosas no volverían a ser iguales. Yo la escuché con atención y le respondí con calma que tenía razón, no volverían a ser iguales. Porque ya no estaba dispuesta a vivir sin voz. No estaba atacándola. Estaba eligiéndome. Esa diferencia, aunque sutil, era enorme. A partir de ese momento empecé a recibir mi dinero. Tengo mucha hambre. No era una fortuna. Nunca lo fue. Pero era suficiente para cubrir lo básico sin pedir permiso. Fui al mercado y compré alimentos que hacía tiempo no podía elegir. Me compré ropa sencilla, pero nueva. Un abrigo que realmente abrigaba. Cada gesto era pequeño, pero profundamente simbólico. No estaba comprando cosas. Estaba recuperando mi autonomía. La casa seguía siendo la misma, pero yo ya no lo era. Caminaba por esos espacios con una postura distinta. No desafiante, pero firme. Mi hija lo percibía. Y esa percepción generaba una distancia que ya no intentábamos disimular. Había una ruptura silenciosa, dolorosa, pero necesaria. Porque mantener la relación como antes habría significado negar todo lo que había aprendido. Este bloque marca la ruptura definitiva del equilibrio de poder. La narradora ya no depende completamente da vontade da fila. A justica, aínda que tardía, comeka a se manifestar de forma concreta. Mas come la ve más perdas emocionais inevitáveis. Nem toda vitoria é celebrada. Algumas sao vividas en silencio como me misto de alivio e luto. E en ese silencio que a historia comeka a se encaminar para seu fechamento máis humano e honesto. Con el paso de los días entendí que recuperar el control de mi jubilación no significaba recuperar lo que se había roto entre nosotras. La justicia material llegó primero. La emocional no, y quizás nunca llegué. Aceptar eso fue una de las lecciones más difíciles. Porque una parte de mí todavía esperaba una palabra distinta, un gesto que reconociera el daño. Pero lo que recibí fue silencio. Un silencio distinto al mío de antes. Este no era de miedo, era de distancia. Mi hija empezó a reorganizar su vida sin incluirme. No de manera explícita, pero evidente. Salía más, llegaba más tarde, hablaba menos. Yo observaba ese alejamiento con una tristeza contenida. No intenté detenerlo. Sabía que forzar cercanía en ese punto habría sido otra forma de negarme a mí misma. Había elegido la verdad. Y la verdad, a veces, no trae reconciliación. Al mismo tiempo, mi vida empezaba a cambiar de forma concreta. Comer bien dejó de ser un lujo. Vestirme con ropa limpia y decente dejó de ser motivo de vergüenza. Empecé a sentir el cuerpo responder. Más energía, menos mareos, menos angustia constante. Es increíble cómo el cuerpo agradece cuando deja de vivir en privación. Cada mejora física era un recordatorio silencioso de lo mal que había estado antes. Y eso reforzaba mi decisión. Hubo momentos de culpa. No puedo negarlo. Pensaba en lo que dirían los demás, en cómo se vería todo desde fuera. Una madre denunciando a su propia hija. Esa idea pesa. Pero aprendí a no quedarme atrapada en la mirada ajena. Nadie había estado en mis noches de hambre. Nadie había usado mi ropa gastada. Nadie había sentido ese miedo constante a pedir lo básico. Tengo mucha hambre. Mi historia no necesitaba aprobación para ser válida. Empecé a imaginar un futuro distinto. No grandioso, no ideal. Simplemente digno. Tal vez vivir sola. Tal vez en un lugar pequeño, tranquilo. Tal vez rodeada de gente que no me hiciera sentir una carga. Esos pensamientos no me daban euforia, pero sí una calma nueva. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no estaba asociado solo a resistencia, sino a posibilidad. La relación con mi hija quedó suspendida en una especie de pausa indefinida. No hubo ruptura oficial, pero tampoco cercanía. Yo dejé de insistir.
Ella también. Y en ese espacio vacío entendí algo que me costó aceptar: amar a un hijo no significa aceptar cualquier cosa. Poner límites no es traicionar. A veces es la única forma de sobrevivir sin perderse por completo. Este bloque cierra la parte 03 como una verdade dura e honesta: a justica pode chegar, mas nem sempre reconstroi vínculos. A dignidade recuperada temueme custo emocional. E aínda así, é necesaria. A narradora Nao termina esta etapa en triunfo, mas en clareza. Ela sabe que me sabe o que Nao aceitará máis. E iso muda tudo. Después de que todo se definió, llegó el silencio. No el silencio opresivo de antes, sino uno distinto, amplio, casi desconocido. Ya no vivía contando monedas nem calculando si podía pedir algo sin provocar enojo. Y sin embargo, esa nueva libertad no vino acompañada de alegría inmediata. Vino acompañada de un vacío profundo. Porque durante mucho tiempo mi vida había girado en torno a resistir, a soportar, a sobrevivir. Cuando esa lucha terminó, tuve que enfrentar algo para lo que no estaba preparada: aprender a vivir sin miedo. Empecé a organizar mi día de otra manera. Hacer las compras sin pedir permiso. Elegir qué cocinar. Comprar frutas, verduras, alimentos que había dejado de consumir por no ser necesarios. Cada elección cotidiana era una afirmación silenciosa de mi autonomía. No necesitaba anunciarla. Bastaba con ejercerla. Y aún así, cada gesto me parecía extraño, como si estuviera ocupando un espacio que no me correspondía. Me tomó tiempo entender que ese espacio siempre había sido mío. La relación con mi hija se volvió distante, casi protocolar. Nos hablábamos lo justo. No había insultos ni reconciliaciones. Había una frontera invisible que ambas respetábamos. A veces, al mirarla, sentía una punzada de tristeza. No por lo que había perdido, sino por lo que nunca llegó a ser. La maternidad no siempre garantiza reciprocidad. Aceptar eso fue uno de los duelos más dolorosos de esta historia. Hubo noches en las que me pregunté si todo habría sido diferente si yo hubiera puesto límites antes. Si el abuso habría crecido tanto. Pero esas preguntas ya no me atrapaban como antes. Entendí que culparme era otra forma de prolongar el daño. Yo había hecho lo que pude con las herramientas que tenía. Tengo mucha hambre. Y cuando entendí que esas herramientas ya no alcanzaban, busqué otras. Eso también es una forma de valentía, aunque no siempre se reconozca como tal. Mi cuerpo continuaba respondiendo mejor. Dormía más profundo. Caminaba con menos peso en el pecho. Empecé a notar pequeños placeres que antes pasaban desapercibidos: el sol de la mañana, una conversación tranquila, el simple hecho de no sentir hambre. Esos placeres no eran lujos. Eran derechos básicos que yo había olvidado que existían. Recuperarlos fue una experiencia tan simple como transformadora. Empecé a pensar seriamente en mudarme. No por rencor, sino por necesidad de espacio. Sabía que quedarme en la misma casa perpetuaría una tensión silenciosa que no nos hacía bien a ninguna de las dos. Pensar en vivir sola me daba miedo, pero también una sensación nueva de posibilidad. Tal vez una vida sencilla, pero mía. Sin explicaciones constantes. Sin culpa. Sin miedo. Este bloque marca el inicio del cierre definitivo da historia. Nao a confrontos finais nem reconciliaco es espectaculares. A reconstrucao. A luto. A aprendizado. A narradora Hanao está lutando por justica, mas construindo sentido a partir do que viveu. E en ese terreno máis silencioso que a historia comeca, finalmente a encontrar seu descanso. Con el tiempo empecé a reconocerme de nuevo. No como madre sacrificada, no como carga, no como alguien que debía agradecer migajas, sino como mujer. Una mujer mayor, sí, con el cuerpo marcado por los años y las renuncias, pero todavía viva. Durante décadas mi identidad estuvo ligada a cuidar, a ceder, a postergar. Y aunque ese rol tuvo sentido en muchos momentos, también me había ido borrando poco a poco. Recuperarme implicó aceptar que no podía seguir existiendo solo en función de otros. Volví a pensar en mi historia con otra mirada. Ya no desde el dolor inmediato, sino desde una distancia más honesta. Entendí que mi hija no se convirtió en quien es de un día para otro. Hubo señales, pequeños gestos de control, de impaciencia, de desvalorización,
que yo había justificado una y otra vez. No por ingenuidad, sino por amor. Porque el amor, cuando no tiene límites, puede volverse una forma de abandono hacia una misma. Aceptar eso no fue fácil, pero fue necesario. Aprendí también a nombrar lo que había vivido. Durante mucho tiempo evité palabras duras. Prefería pensar en malentendidos, en errores, en excesos. Hoy sé que fue abuso. Abuso financiero. Abuso emocional. Y decirlo no me convierte en una víctima eterna. Me convierte en alguien que se atreve a llamar a las cosas por su nombre para que no se repitan. Porque lo que no se nombra, se normaliza. Mi relación con mi hija quedó suspendida en un punto incierto. No hubo cierre definitivo ni reconciliación. Y entendí que no todas las historias necesitan un final claro para tener sentido. Algunas quedan abiertas, dolientes, incompletas. Aceptar esa incompletud fue parte de mi sanación. Ya no esperaba que ella cambiara para poder estar en paz. Mi paz ya no dependía de su reconocimiento. Comencé a construir rutinas nuevas, pequeñas pero firmes. Hacer mis propios horarios. Elegir con quién hablar. Decidir cuándo estar sola y cuándo buscar compañía. Empecé a rodearme de personas que no me miraban con lástima ni con superioridad, sino con respeto. Eso, más que cualquier resolución legal, fue profundamente reparador. Me recordó que todavía tenía un lugar en el mundo que no estaba condicionado por la obediencia. A veces el pasado vuelve. No como una tormenta, sino como una sombra. Hay días en que recuerdo el hambre, el frío, la humillación, y siento un nudo en el pecho. Pero ahora sé qué hacer con ese recuerdo. No lo niego. No lo embellezco. Lo dejo pasar. Porque ya no define quién soy. Es parte de mi historia, no de mi identidad presente. Este bloque muestra el momento en que la narradora deja de reaccionar frente a lo vivido y empieza a integrarlo. El dolor no desaparece, pero se vuelve narrable. Comprensible. Ya no gobierna las decisiones. Y en esa integración silenciosa, la vida comienza a recuperar un ritmo propio, sin urgencia, sin miedo, sin la necesidad constante de defenderse. Con el paso de los meses entendí que la dignidad no llega como un regalo ni como una recompensa. Llega cuando una decide dejar de negociar lo básico. Durante mucho tiempo pensé que pedir poco era una virtud, que no incomodar era una forma de amor. Hoy sé que esa idea me costó caro. Porque cuando una se acostumbra a pedir menos de lo que necesita, los demás aprenden a dar todavía menos. Miré mi vida con una honestidad que antes evitaba. Vi a la mujer que fui, trabajadora, entregada, silenciosa. Vi también cómo ese silencio fue interpretado como permiso. No por maldad explícita, sino por comodidad. Entender eso me dolió, pero me devolvió algo importante, la responsabilidad sobre lo que todavía podía cambiar. No el pasado, no las decisiones ajenas, sino mi forma de estar en el mundo de ahora en adelante. Aprendí a hablar sin gritar. A decir no sin explicarme demasiado. A reconocer cuando algo me duele sin sentir vergüenza por ello. Esas habilidades no aparecen de un día para otro, sobre todo cuando una ha pasado años siendo ignorada. Pero se aprenden. Con práctica. Con tropiezos. Con miedo. Y cada vez que me permito ejercerlas, siento que recupero un pedazo de mí que había quedado atrás. La historia con mi hija ya no ocupa el centro de mi vida. Sigue siendo parte de mí, porque la maternidad no se borra, pero dejó de definirlo todo. Dejé de preguntarme qué podría haber hecho distinto para evitar llegar a este punto. Porque esa pregunta no busca respuestas, busca castigo. Y yo ya no estoy dispuesta a castigarme por haber amado sin condiciones. Hoy vivo de manera sencilla. Sin lujos. Sin excesos. Pero con algo que durante años me fue negado, Tengo tranquilidad. mucha hambre. Puedo sentarme a la mesa sin culpa. Vestirme sin vergüenza. Dormir sin miedo. Son cosas pequeñas, casi invisibles para otros, pero para mí son conquistas profundas. No llegaron gratis. Llegaron después de enfrentar el dolor más difícil, aceptar que protegerme no me convierte en mala madre, sino en una mujer que decidió no desaparecer. A veces pienso en cuántas personas viven situaciones parecidas en silencio. Madres, padres, abuelos que entregan el control de su vida por confianza, por amor, por cansancio.
Y pienso en lo fácil que es cruzar la línea entre ayudar y dominar. Por eso decidí no callar más. No para acusar, sino para nombrar. Porque cuando una historia se nombra, deja de ser una carga individual y se convierte en una advertencia colectiva. Este bloque no cierra la historia con reconciliaciones perfectas ni con justicia absoluta. La cierra con algo más real, conciencia. Conciencia de los propios límites. Conciencia de que el amor no debería exigir humillación. Conciencia de que la vejez no es sinónimo de renuncia a la dignidad. Y esa conciencia, una vez adquirida, ya no se pierde. Si hoy cuento esta historia, no es para señalar culpables ni para despertar lástima. Es para dejar constancia de algo que durante mucho tiempo no supe nombrar, que el abuso no siempre grita, no siempre golpea, no siempre se ve desde fuera. A veces se presenta en forma de ayuda, de preocupación, de yo me encargo. Y cuando una confía, cuando una está cansada, cuando una envejece, es fácil ceder sin darse cuenta de lo que se está perdiendo. Mi jubilación no era solo dinero. Era el resultado de una vida entera de trabajo, de esfuerzo, de renuncias. Permití que me la quitaran de las manos porque creí que el amor lo justificaba todo. Hoy sé que el amor que exige hambre, frío o silencio no es amor, es control. Y comprender eso fue doloroso, pero también profundamente liberador. No recuperé una familia ideal. No hubo un abrazo final ni una disculpa que cerrara todas las heridas. Lo que recuperé fue algo menos visible, pero más esencial, el derecho a decidir sobre mi propia vida. A elegir qué comer, qué vestir, dónde estar. A no pedir permiso para existir. Esa recuperación no hizo ruido, no fue celebrada, pero cambió todo. A quien esté escuchando esto y se sienta identificado, quiero decirle algo importante: no es tarde para poner límites. No es traición cuidarse. No es ingratitud reclamar dignidad. Nadie, ni siquiera un hijo, tiene derecho a administrar tu vida como si no importaras. Pedir ayuda no te hace débil. Te hace consciente. Y la conciencia es el primer paso para salir del silencio. Hoy camino más despacio, pero con la cabeza en alto. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no me escondo. Mi historia no terminó como yo la soñé, pero terminó con verdad. Y esa verdad me permite seguir adelante sin cargar con una culpa que nunca me perteneció. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este vídeo. Tal vez alguien más en silencio necesita escuchar que no está solo. A veces, una historia contada a tiempo puede ser el comienzo de otra vida.